entremos en ese borrar debate. criptomonedas. No nos vamos a poner a pelear con criptomonedas. ¿Podemos subir a Nico, no? Sí, ¿Se puede? vamos, ahí está. Nico. ¡Eso! Nico, ¡Vamos! Eso, Nico. ¿Cómo estás, Nico? ¿está muteado, No, Nico? espera, Nico, no te escuchamos. Calma. Creo que. No, tiene que activar el micrófono porque él se muteó. El utilico. Ahí sí. Ya, Bien, bien, ¿y perfecto. ustedes qué tal? Bien, todo bien, Maravilloso. todo bien. Excelente. Sí, ha muy estado bien. súper entretenido al pasar por todas las charlas. Hoy día ha sido de verdad un día abrumador con tanta información. Nos hemos reído bastante. Creo que ha sido un día como bastante entretenido. Ha tenido todo. Ha tenido de todo. Hoy ha Lo sido de hemos loco. pasado genial. Sí. No, Excelente. está maravilloso. Disculpa de repente por tenerte ahí en la espera, pero bueno, No, tranquilo. jugando con los tiempos. Muy Oye, agradecido. igual es de tu pático tiempo presentar que después de Oscar. cualquiera. Yo que lo tenía que bajar del escenario y yo, oh, qué miedo. No, es un grande, Oscar, es un grande, de verdad me encantó. Sí. Yo le había visto charlas, me refiero, pero nunca había estado como interactuando con él. Así que, no, maravilloso. De verdad me agradó mucho. Ojalá de repente poderlo ver. Oye, pero ya Oscar ya se bajó, estamos hablando contigo. No, Hicimos el oye, sí, no, Cambio. Oscar es un grande. Te iba a decir una cosa. Primero que nada, además de agradecerte que queráis, que hayas querido, me refiero, compartir con nosotros, estar aquí y darte el tiempo, darte las ganas de compartir, me refiero, con nosotros, queríamos hacerte una pregunta que le hemos hecho a todos nuestros charlistas. Antes de hacerte una intro oficial y dejarte el escenario libre, Dale. HTML. Si tuvieras Yes. que ser un elemento de HTML, el que tú quisieras, cualquier tag de HTML, ¿qué tag de HTML serías y por qué? Hoy, cualquier tag. Cualquiera. La verdad, De todos siendo los honesto, tags. escuché la Sí, pregunta el que sea. Me y imagino siendo que- transparente, no preparé la respuesta. Ah, qué honesto. Ya sé. Y soy alguien que piensa lento. O sea, tú me decís algo y me cuesta darte una respuesta si es que no la había pensado previamente. Así que igual me la jugué. Pero a ver, A dentro ver, de todos vamos. los elementos, como que me tinca harto como el div. Como que siento ¿Div? que soy como, sí, un div. De hecho, que lo dijeron, me parece, en la primera. Sí, Pero pero da lo mismo. No hay, mi razón no es hay reserva distinta. de elementos. Sí, sí, en una página HTML tenemos hartos divs. Hay hartos divs, ¿verdad? Verdad, No, verdad, me parece. es como, encuentro que es súper flexible y yo en general en la vida encuentro que soy como flexible, como que no me Bien. amarra muchas cosas, ¿cachai? Como por ese estilo, ¿Está bien? por eso. Sí, hay Se que sabe echar a lo que venga. desenvolver, se adapta rápidamente. Claro, me Ya, adapto. me gusta. Está bien, Sí, me parece, sí. Hay que ir como cuando sí. vengan las cosas, adaptarse a lo que Que venga. sobre todo en un mundo tech tan cambiante como el que tenemos nosotros, que Sobre todos todo, los ¿no? años Sobre todo tenemos ya. frameworks nuevos, tecnologías nuevas, sale la versión X, esto se desplegó, etcétera. Y ahora Exacto. que se vienen más cosas más heavy, me refiero al futuro. No, está maravilloso. Me Exacto. gustó mucho tu respuesta. Es eso. Oye, ya, dale Richie. Sí, no, que Nico, agradecimientos totales también por estar acá, por participar. De verdad, por haberte sumado y estar con nosotros en conjunto aquí y todo lo que hemos estado haciendo también en el camino, todo lo que fue enfocado en los meetups y todo, porque Nico también ha estado ahí muy involucrado con temas de Hangout y charla online, así que ahora fue ¿Verdad? sumarlo. Está organizando ahí la charla online de Proin, así que sí, pues, Sí. igual gracias a ustedes por invitarme. O sea, yo siempre feliz de estar hablando, aunque no encuentro que sea muy bueno hablando, pero hay que desafiarse, ¿cierto? Sí, Es que, Así que aquí mira, estamos. perfecto. Eso va muy al punto de lo que estábamos conversando con Piero y con varios, que hay que lanzarse, hay que intentarlo, hay que buscar la forma de cómo conversar y perderle un poco el miedo, pero se tiene que lograr de sí, una u otra manera. Sí, absolutamente, obvio. Por eso absolutamente. estamos acá. Me Exacto. parece maravilloso. Así que Mire, motivadísimo ahora de poder presentar la temática a continuación. Ahí hay eso, maravilloso. Chan. Ya, entonces, para Ya. no hacer nosotros la intro Sí. por ti, te vamos a dejar solo en este maravilloso escenario. Te vamos a dar aplausos virtuales porque no hay Ya, audiencia como en un meetup. Así que, muchas gracias. eso, Sí. nos Ya, pues. vamos a alargar. Exacto. Pero eso, bienvenido de nuevo, muchas gracias. Con ustedes a Nico. Con ustedes, Bien. eso. Nos vemos, Nico. Bien. Hablamos Nos en un vemos, Nico. ratito. Listo. Nos vemos. Dale. Muy bien. Bueno, ahí las personas pueden ir hablando cositas en el chat por mientras. Y
La charla de hoy día vamos a ver un tema que habla sobre las diferencias entre valor y referencia en JavaScript. ¿Bien? Entonces me gustaría hacer un poquito como para atrás en sus memorias. Algunos quizás más tiempo, otros quizás no tanto, pero ¿ustedes recuerdan como esta analogía o esta metáfora? No sé cuál de las dos palabras es la correcta, pero donde decían que una variable es como una caja que guarda valores, ¿cierto? Muchos deben haber pasado por eso, por esa analogía en sí. Entonces después cuando nosotros veíamos en el código una variable sencilla, un código súper sencillo, donde tenemos let i igual 1, podemos pensar que estamos creando una caja, o estamos sacando de nuestra bodega, estamos obteniendo una caja, ¿cierto? Nos estamos subiendo ahí a nuestro departamento, tenemos la caja, le ponemos nombre A, y dentro de esa caja estamos guardando el valor 1, ¿cierto? Esa metáfora funciona súper bien, y funciona para cualquier tipo de variable. Entonces luego tenemos aquí una cadena, un string. En este caso es una caja distinta. Entonces yo fui a buscar otra caja, este caso fue una caja moradita, ¿cierto? La que aparece ahí. Le puse nombre B y adentro yo guardé el nombre de la previa. ¿Vale? Entonces, felicidades. Sabes un poquito cómo funcionan las variables, en JavaScript en particular, ¿cierto? Todo bien hasta ahí, hasta que después el código se nos empieza a complicar un poquito. En donde tenemos una variable A, cuyo valor es 10, una variable B, que dice igual a, luego le cambiamos el valor a 0. Y la siguiente pregunta es, ¿cuánto vale cuánto vale B en este caso? ¿Vale? Si vemos este modelo, esta forma de pensar a través de cajas, de pensar las variables como si fueran cajas, la primera parte es exactamente igual a la anterior. Tenemos nuestra caja A, que es cafecita, ¿cierto? Dentro de esta caja metemos el valor 10, ¿cierto? Cuando se ejecuta esa línea que dice let a igual 10. Pero luego, ¿qué pasa con la caja B? Donde se estamos guardando el valor de A. Pensando un poquito en esta cosa de las cajas, podemos pensar que tomamos la caja, la café, y la metemos dentro de la caja morada. O tomamos la caja, el contenido de la caja A, y vamos y la metemos en el contenido de la caja B. O sea, como que movemos las cositas, ¿cierto? Pero ninguna de esas dos cosas como que aplica muy bien. Porque, ¿qué pasa? Si muevo las cosas de la caja A y las coloco en la caja B, la caja se queda sin nada. Entonces, en general, ahí como que había un truquito de magia, donde como que uno tenía que empezar a pensar, no, lo que pasa en verdad es que por obra mágica, cuando yo hago esta asignación de B igual A, tomo lo que está en A, lo duplico de cierta forma y lo meto dentro de la cajita B. Entonces, hasta ahí, generalmente nosotros decíamos, muy bien, sabemos un poquito de asignación de variables, estamos excelentes. Hasta que después llega un nuevo amigo o un nuevo enemigo, que son estas llaves, ¿cierto? Los famosos objetos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa con la caja B? O sea, con una cierta caja en particular. Cuando trabajamos con los objetos, vamos a poner de ejemplo con el tema de la presentación anterior, donde estaba presentando Oscar, ¿cierto? El speaker era Oscar, su nombre es Oscar. Mientras él estuvo presentando, podríamos decir que el estado de la presentación era en vivo, live, ¿cierto? Luego, ahora entro yo, soy el nuevo speaker. Entonces, digamos que Nico igual speaker. Soy el nuevo speaker. Obviamente, mi nombre es Nicolás, así que pongo nico.name igual Nico. Le estoy cambiando la propiedad de valor, ¿cierto? Y como Oscar ya terminó, le cambiamos el estado de su charla, se la colocamos como estado finalizado. Luego, volvemos a Nico, que es esta acá arriba, ¿cierto? Este Nico, al cual le cambiamos el nombre a Nico, y vemos Nico.status. ¿Qué creen que muestra ahora esto en consola? Ahí, si es que alguien se anima, vayan anotando ahí en el chat, yo voy a estar leyendo. Así que no sé qué van a estar diciendo ustedes. Pero acabo de ver que dice finish, claro. Entonces, Nico.status es finish. Y para explicar esto, con el tema de las cajitas, claro, ahí Pablo dijo que era finish, sí, es finish. Para presentar lo anterior con el tema de las cajitas es un poquito complicado, la verdad. Y
no quise transmitirles toda esa complicación de cómo ver el tema de las cajitas y hacer diagramitas con las cajas de manera de representar esto que les acabo de decir, que en particular, quizá algunos podrían haber pensado que era live, y que no tienen tanta experiencia en JavaScript, podrían haber pensado que era live, pero en verdad esto es finish, ¿ya? Entonces, para representar eso con el tema de las cajitas es un poquito complicado. Entonces, no quise hacer tanto diagrama y complejizar mucho la charla. Entonces, vengo acá y quiero un poco que se salgan fuera de la caja, de hecho. Y me gustaría preguntarles como, ¿qué pasa si es que esta forma de ver el tema de las variables, qué pasa si no es la única forma? Que hay otras formas de ver y de pensar sobre las variables y la asignación de las variables. Entonces, de eso se va a tratar esta charla de hoy día. Les voy a mostrar un nuevo modelo que no lo creé yo. Ahí voy a decir la fuente de donde lo saqué, pero encuentro que es una forma mucho más natural de pensar con el tema de las variables y las asignaciones, de manera de no estar haciendo estas cosas medias truchas de que el contenido de la caja A lo duplico y lo paso a la caja B, ¿cierto? Como que vamos a evitar hacer eso, todo va a ser muy natural. Espero que se entienda súper bien en la presentación. Es un modelo un poquito distinto de pensar sobre el código. No es como algo que yo les venga a explicar cómo funciona la memoria de JavaScript, ¿ya? ¿Por qué? Porque la memoria de JavaScript funciona de muchas formas, y tampoco es necesario meterse ahí. Tenemos toda una abstracción que permite que nosotros no pensemos cómo se maneja bajo nivel, sino que nosotros pensemos sobre alto nivel. Entonces voy a hablar sobre el alto nivel, de una nueva forma de pensar que es distinto al tema de las cajitas. Sobre mí, yo soy un programador independiente, soy programador full stack, me he estado especializando en salud digital, llevo aprendiendo desarrollo web desde el año 2013. Como saben, desarrollo en general es algo que no se deja de aprender. Hago clases de React en un diplomado que es de desarrollo full stack de la PUC. Y también soy host de algunas charlas online del Pro en Chile. Si quieren contactar conmigo, pueden conectar en LinkedIn, en Code with Nico, o si quieren ver en qué cosas estoy haciendo y cosas así, pueden ver en GitHub, en Musk, pero con Z, ¿vale? Entonces, hoy en particular vamos a ver todo el tema de la asignación de variables con este nuevo modelo, y vamos a ver qué pasa, que esta es una pequeña aplicación de lo anterior, pero es qué pasa cuando pasamos objetos como parámetros. Muchos bugs que nos encontramos en la vía de programación se debe a cómo estamos pensando sobre nuestro código. Entonces, la idea más o menos es como intentar resolver algunos bugs más rápido o ojalá y vetear que pase. Pero antes, ya que estamos hablando de variables, de números, de strings y cosas así, quiero ver un poquito sobre los tipos de valores que existen en JavaScript. Entonces, si pudiéramos separar a las personas del mundo en dos, en relación a sus gustos por las pizzas, por un lado tenemos a las personas que les gusta la pizza con piña, ¿cierto? Y por otro lado tenemos a las personas que les gusta la pizza normal, o sea, sin piña, ¿vale? Obviamente no hay ninguna que sea mejor que la otra, ¿ya? O sea, yo sé que hay guerra, de que hay gente que a veces se puede odiar, o de que dice, ¿cómo te gusta la pizza con piña? O bla, bla. Pero ninguna es mejor que la otra, ¿cierto? Cada una se puede disfrutar por separado. Pero ahora en el mundo de JavaScript también podemos hacer una separación en dos grupos. Hay unos tipos de valores que son los valores primitivos y está el resto. Y con resto, en verdad, me refiero a los objetos y las funciones. Entonces, al igual que en las pizzas, ninguna es mejor que otra, ¿no? Depende del uso. Entonces, por ejemplo, en los valores primitivos tenemos undefined, que el valor, existe solo un valor undefined que es undefined. Existe después null, que existe un solo valor que es null. El tema de los booleans, existen dos valores, que es true y false. Luego, cuando nos metemos a hablar sobre los números, tenemos el 1, el 2, el 3, el 3.1416, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, los números enteros tienen cierta cantidad máxima de números, o los números flotantes, que es como el 3.14, tienen otra cierta cantidad de números. Es una cantidad fija de números que existe. Son muchos números, pero es una cantidad fija de números, porque es la representación de algo infinito en computación, ¿vale? Luego tenemos los strings, o cadenas también les llaman, que son texto, básicamente. Y hay una mención honrosa a los símbolos y a Big Int, que hasta el día de que estaba preparando esta presentación no tenía idea que existían. O sea, son más nuevos, algunos no son tan usados. Bien, lo importante de saber sobre los valores primitivos es que no se pueden modificar. Son inmutables.
Es decir, null siempre es null. Null no va a valer otra cosa. Undefined es siempre undefined. No va a valer otra cosa. El número 1 siempre va a valer el número 1. Eso en JavaScript siempre es así. Los otros tipos de datos tenemos los objetos y las funciones. Entonces, los objetos están representados por estas llaves, ¿cierto? Y tienen ciertas propiedades. Entonces, aquí tenemos una propiedad que se llama eventName, que dice la previa, ¿cierto? Y las funciones, hay una acá que se llama conectar con Nico en LinkedIn, ¿vale? Entonces, a diferencia de los valores primitivos, los objetos y las funciones sí se pueden modificar. Son mutables. Esto de inmutable o mutable suena súper complicado, suena así como algo como el siguiente nivel de lo que tengo que aprender, pero en realidad no es tan complicado, es simplemente, es como un poquito pensar de qué cosas son modificables y cosas no modificables. Los objetos son modificables porque yo puedo asignarle propiedades, puedo eliminar propiedades, puedo agregar nuevas propiedades, etc. En cambio, los valores primitivos, como los números, los strings y esas cosas, no tienen propiedades que yo pueda ir cambiando y su valor tampoco lo puedo cambiar. Entonces, aquí vuelvo a repetir, los valores primitivos no se pueden modificar, son inmutables. Entonces, con esto exactamente me refiero a algo como este estilo. Como que yo no puedo tomar el número 1, o sea, el 1 así, literalmente un 1, y asignarle un valor 2. Eso no se puede hacer. Esto como, suena medio raro de esto de asignar un 1 a un 2, ¿cierto? De hecho, eso no funciona. Pero un ejemplo que sí como que funciona el código compila y todo eso, lo podemos ver con un ejemplo que salió en la primera charla, en donde teníamos un string, que en este caso yo tengo aquí eventName, donde le coloco la previa, luego tomo la letra en posición 1, es decir, esta A, y le estoy asignando el valor E. Esto lo puedes ejecutar y funciona. Pero luego cuando tú haces console.log de esta variable, lo que aparece acá en la consola es la previa. Es decir, esta línea no pasó nada. De hecho, me parece que si tú ejecutas este código en modo estricto, esto creo que incluso no funciona y tira un error, ¿vale? O sea, es algo que no deberías hacer, y algo que en verdad no funciona, y en verdad sabemos que los strings son valores primitivos, son inmutables, no los puedes modificar. Entonces, ahora quiero que piensen un poquito con este ejemplo en particular. Lo vamos a ver en breve, donde tenemos una variable que dice a igual 1, después le cambiamos el valor a 2, y luego tenemos console.log a. Esto me entrega como output 2. Yo les acabo de decir que no puedes cambiar el valor 1 a 2, ¿ya? Pero acá de cierta forma como que ahora me está imprimiendo 2. ¿No contradigo un poco lo anterior? Bueno, esto lo vamos a ver en breve, ¿vale? Ahora quiero centrarme, volver un poquito al tema de la función y los objetos, en particular los objetos. Entonces aquí tenemos programador con un sueldo 1000, puede ser $1000 quizá, bueno, sueldo 1000. Le estoy cambiando el sueldo a 2000. Con eso me refiero a que son mutables, les puedo cambiar las propiedades, ¿ya? Pero sigue siendo el mismo objeto. Entonces hasta ahora hemos visto los tipos primitivos que no se pueden cambiar. Y luego tenemos los objetos y las funciones que sí se pueden cambiar. Ahora bien, volviendo a lo que les decía al principio del modelo de la caja, ahora quiero ir en contra del modelo de la caja. Quiero que nos salgamos de la caja y que pensemos otra forma de ver la asignación de variables, que es lo que les quiero explicar ahora. Volviendo al ejemplo que les dije, ¿qué pasa realmente aquí? ¿Estamos modificando el 1? Entonces ahora les voy a presentar este nuevo modelo, que ya no estamos pensando en cajas. Cuando tenemos let a igual 1, de alguna forma existe una variable a, ¿cierto? Que está representada ahí en la derecha, que está apuntando al valor 1. Luego, cuando decimos a igual 2, JavaScript de cierta forma, de todos los posibles números que existen, invoca uno en particular, al número 2. Lo invoca, se lo trae. Así como que lo invoca en el mundo, dice, ¡pa! Acá aparece el número 2. Y luego, el igual, lo que hace es, cambia la flechita que antes estaba apuntando a ese 1, ahora empieza a apuntar al número 2. ¿Bien? Entonces, en realidad, el 1 nunca cambió de valor. Lo que pasó fue que la variable a, que estaba apuntando al 1, ahora apunta al 2.
Entonces, por eso luego al hacer console.log, lo que veo es 2. Porque JavaScript ve que estoy colocando a la variable A y dice, ah, ya, pero ¿a qué valor está apuntando? Ah, está apuntando al 2. Entonces tengo que imprimir 2. Entonces, este modelo, en vez de pensar en cajas, estamos pensando en cables. Las variables no son valores, tampoco son cajas que guardan valores, sino que las variables son cables, literal cable, que une a tu código que está escrito con valores específicos. Otra forma de verlo, si no te gustan mucho los cables, por alguna razón, es verlo como con flechas que apuntan a un valor específico. Entonces, toda esta idea de cable, o wire, que es en inglés, es de un curso por correo que te llegaba, que uno se podía inscribir, al menos en el año 2021, ya no sé si todavía existe, en un curso que se llama Just JavaScript, de Dan Abram. Es alguien que creó la librería Redux, así que como que sabe mucho de todas estas cositas, así que de ahí saqué esta idea del tema de los cables y adiós el tema de las cajitas, ¿vale? Me gustó mucho esa idea, esa noción, y esa forma de pensar en las variables, como si fueran cables. Y ahora bien, los valores también podemos pensarlos de otra forma. Algo así como entes que puedes invocar. Cuando hablamos de, por ejemplo, de los booleans, sabemos que existen dos entes. Está true y está el false. Cuando estamos hablando de los números enteros, sabemos que está el 1, el 2, el 3 y muchos números, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros en JavaScript, cuando JavaScript está ejecutando y encuentre un 1, podemos decir que JavaScript invoca el 1. De toda la cantidad de posibles de números, elige el 1 y lo invoca, porque eso es lo que está leyendo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que los valores primitivos son más o menos únicos. Existe un solo 1. Entonces, todas las diferentes variables que están apuntando al valor 1, están de cierta forma apuntando al mismo valor 1. Ahora bien, todo lo que le estoy explicando es como conceptual, es una abstracción. En memoria todas estas cosas pueden funcionar de otra forma. Al final de la charla les voy a colocar un enlace donde hay una presentación, un video, donde explican más o menos cómo realmente funciona la memoria. Para alguien que quiera meterse ya ahí, ¿vale? Así que esto es una abstracción, es parecido al tema de las cajas, es una abstracción, es solamente una forma de pensarlo. Ahora bien, pensando en otro ejemplo, podemos ver aquí un código muy sencillo que dice h igual 29. Pensando en el modelo de esto de los cables, ¿cómo más o menos se entiende esto? Siempre partimos del lado derecho, entonces tomamos el 29, invocamos al número 29. Lo siguiente es el lado izquierdo, donde creamos la variable h. Y finalmente terminamos en la igualdad, en donde conectamos a través de un cable a la variable con el número 29. Entonces ahora decimos que h está apuntando al número 29. Ahora, si en el mismo programa después vemos un let b igual 29, lo que va a pasar es que se va a crear la variable b, y esta variable b va a estar apuntando al mismo valor 29. Luego, si es que h le sumamos 1, o sea, la edad ahora pasa a ser 30, ahí hubo un cambio de folio, ¿cierto? Invocamos al número 30, y luego h, que antes estaba apuntando al 29, ahora apunta al número 30. De ahí todo sigue funcionando exactamente como antes. Entonces, en resumen, con el tema de asignación de valores primitivos, es que en general las variables las podemos pensar de esta forma, que las variables apuntan o que se conectan con distintos valores, y que los valores primitivos podemos verlos como entes únicos, que son invocados cuando JavaScript lo necesita. Ahora bien, ¿qué pasa con la asignación de variables pensando con objetos? Entonces, aquí hay algo que tener muy claro, que es que cada vez que vemos la expresión de objeto, estas llavecitas, con o sin propiedades, siempre que vemos esa expresión y estamos como ocupando nuestro como compilador mental cuando estamos leyendo código, siempre que vemos esa expresión, tenemos que pensarlo como que estamos invocando un nuevo objeto. Muchas veces esto de invocar se conoce más formalmente como instanciar un nuevo objeto, ¿ya? Pero aquí me gusta esto de invocar, como que me gusta esto como de ser más mago, ¿ya? Y de estamos invocando un objeto, así que voy a seguir ocupando esa palabra.
Entonces, cuando tenemos aquí un código que dice x igual objeto vacío, y igual y vacío, y pensándolo en este modelo de cables, podemos ver que la primera asignación estamos invocando al objeto vacío y estamos haciendo que x apunta a ese objeto vacío. Y en la siguiente línea se vuelve a invocar un nuevo objeto vacío y la variable y apunta a ese nuevo objeto vacío. Así funcionan los objetos. Cada vez que tú instancias un objeto y le pones las llaves y lo defines, cada vez estás invocando un nuevo objeto. Cuando ese código se ejecuta, JavaScript va a invocar un nuevo objeto. Ahora bien, vamos a empezar a ir como súper en profundidad de estas cositas. Ya vimos los objetos, vimos los primitivos, y ahora, sabemos que los objetos tienen propiedades. ¿Cómo funciona esto con el nuevo modelo? La verdad es que funciona muy, muy, muy parecido, ¿vale? Entonces, un objeto puede agrupar valores. Esos valores se agrupan a través de las propiedades. Para acceder a una propiedad, tenemos que ocupar esta sintaxis, esta notación de puntos, ¿cierto? Con eso obtenemos el valor que apunta a cierta propiedad. Entonces, en esta charla, el name es la previa, o sea, este evento, mejor dicho, no charla propiamente tal. El console.log de charla.name es la previa, ¿cierto? Así funcionan los objetos. Todo bien hasta ahí. Ahora bien, ¿cómo aplicamos este modelo de cable dentro de nuestro modelo que estábamos pensando, o sea, dentro de este objeto? ¿Cómo representamos este objeto dentro del modelo de cable? Entonces, siempre partimos del lado derecho. Entonces, vamos, las llavecitas, eso, invocamos un objeto nuevo, ¿cierto? Lo siguiente es, invocamos al string la previa. Lo siguiente, nos vamos a la propiedad. La propiedad se llama name, entonces este objeto, de cierta forma, está conectado con la cadena, la previa, a través del nombre name, a través de esa propiedad. Finalmente, en el lado izquierdo, donde tenemos la constante, se crea la constante, y esa constante, como deben haberlo pensado, con el igual hace que apunte a este objeto particular. Así que sigue funcionando igual que antes, solamente que ahora le agregamos la complejidad de que los objetos pueden referenciar otros valores. Pero es exactamente la misma idea. Ahora, el siguiente paso, que este es como el más complicadito, es cuando ya empezamos a hablar de parámetros en las funciones, ¿cierto? Que es ahí donde uno empieza a ver como algunos problemas, algunos bugs en el código. Entonces, ya vimos que en la asignación la variable apunta a un valor particular. Pero, ¿qué pasa con las funciones? Entonces, aquí tengo un código que es simplecito. Tenemos una función que se llama duplicar sueldo, que toma, ¿cierto? Aquí el primer parámetro se llama sueldo, y retorna el valor multiplicado por 2. Entonces, luego acá abajo estoy definiendo una variable. Esta variable está apuntando al valor 1000. Luego la siguiente variable, ¿qué está haciendo? Va a estar apuntando a lo que sea el resultado de la función duplicar sueldo cuando le estoy pasando esa variable sueldo. Luego el console.log del sueldo, es decir, de esta que está acá, esto qué es lo que piensan que debería salir. Ahora sí no tengo la respuesta desde antes, así que puedo ver ahí lo que me van poniendo. Si alguien se motiva a decir qué es, adelante. Oh, me adelanté un poquito. Parámetros de las funciones. Bien. Entonces, cuando vemos duplicar sueldo, cuando vemos en el código escrito así, esto exactamente lo que sale acá, cuando leemos esa línea, de hecho, yo lo dije, cuando lo leí yo dije, pasar la variable sueldo a la función duplicar sueldo. Pero ¿realmente estamos pasando la variable en sí? O sea, ¿estamos pasando esta variable a la función? ¿Realmente es así? Bueno, la verdad es que cuando se ejecuta esta función, lo que hace JavaScript es, bueno, obviamente ve que está la variable, pero ya si le interesa a quién está apuntando. ¿A quién está apuntando? ¿Está apuntando un 1, un 2, un 3? En este caso está apuntando un 1000. Entonces toma ese 1000 y eso es lo que entrega la función. No es que pase directamente la variable, sino que pasa el valor en sí, al valor al que apunta la variable.
Entonces, por eso no es de extrañar que después cuando hago console.log sueldo, yo acá realmente vea 1000. Y en cualquier forma, yo les dije que todas las variables de tipo entero eran primitivos y por ende no se podían modificar. Es decir, nunca vamos a ver en JavaScript un código que haga que luego de llamar esto, cambie el valor de esa, cambie de 1000 a otro valor. ¿Vale? La cosa se empieza a complicar un poco cuando metemos los objetos como parámetros de funciones. Ahora bien, con este nuevo modelo de cómo pensamos el tema de las variables, de que ya están conectadas con cable, vamos a ver que esto no es tan complejo. Entonces, aquí tengo una nueva función, que este nombre de función lo voy a leer solo una vez, porque es un poquito largo, pero es chistoso. Dice, consultar sueldo si sabe inglés. El primer parámetro y único que tiene se llama P. Tengo un P.sueldo igual P.sueldo por 2. Luego tengo un console.log, que dice, si supieras inglés, podrías ganar P.sueldo trabajando para las empresas de Estados Unidos. Al leer esto, obviamente veo que, claro, acá me va a salir mi sueldo duplicado. O sea que si sé inglés, quizás puedo duplicar mi sueldo. Así que igual, bien ahí. Bueno, la cosa es que después el código continúa como sigue. Tenemos programador igual sueldo igual 1000, ¿cierto? Tenemos un objeto donde la variable programador apunta a un objeto que tiene una propiedad sueldo que apunta al 1000. Estoy ocupando ahora como el apunta, ¿ya? Luego llamamos a la función y le pasamos este valor en particular, ¿cierto? O sea, le pasamos el programador. Entonces, después cuando tenemos console.log, programador.sueldo, ¿qué esperarían ver? ¿Vale? Pensando un poquito en lo que está haciendo la función, pensando un poquito en que acá estoy ocupando el sueldo, ¿cierto? Obviamente en este caso, acá sí es 2000, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a ver el modelo, cómo funciona el cableado ahora cuando estamos pasando el parámetro por funciones. Okay, lo que aparece ahora en la pantalla es exactamente igual a antes. Tenemos la variable programador, apunta a un objeto, y el objeto tiene una propiedad sueldo que apunta al 1000. Cuando se ejecuta la función consultar sueldo si sabe el inglés, lo volví a repetir, y le pasamos el programador, la variable programador, ¿cierto? Aquí en verdad, cuando se ejecuta la función, y en el cuerpo de la función, cuando JavaScript está ejecutando eso, crea una variable nueva que se llama P, que está disponible solo dentro de la función, pero en el fondo crea una variable nueva que se llama P. Y, como sabemos de antes, cuando llamamos funciones, sea lo que sea que estamos pasando acá, lo que pasamos es lo que está apuntando a la variable en sí. Y esta variable en sí, programador, está apuntando a este objeto de acá. Ese objeto está pasando. Entonces, cuando llamo a la función, este P también va a estar conectado, va a estar cableado a ese objeto. Entonces, a continuación, cuando haga P.sueldo igual 2P.sueldo, lo voy a estar duplicando. Voy a pasar de 1000, voy a estar pasando a 2000. Y como programador también estaba apuntando a ese objeto. Luego, cuando haga el console.log, me va a aparecer 2000 en la consola. ¿Bien? Ahora bien, la charla tenía un nombre que decía, hacía referencia a referencias, ¿cierto? Valor y referencia, la diferencia entre eso. La verdad es que, siendo súper honesto, inicialmente ya había pensado explicar todo lo que acabo de explicar con el modelo de cajas. Pero luego me di cuenta que existía, o mejor dicho, recordé que existía esto del 2021, del tema del modelo a través de cables, y me di cuenta que era mucho más natural, hacerlo a través de esta explicación de modelos. Entonces, al final, más o menos para hacer la conexión y meter las referencias, cuando nosotros estamos ocupando el modelo de cajas y creamos objetos bajo ese modelo, cuando me refiero a modelo es una forma de pensar, ¿vale? Cuando creamos un objeto estamos pensando que estamos creando una referencia. Luego, bajo el modelo de cables, no es necesario pensar en las referencias.
ya que son las variables las que se conectan con este objeto que invocamos. Entonces, por eso, en ningún momento nombré el tema de referencias, ¿vale? Pero fue a propósito. Así que le inventé un poquito, pero creo que igual les enseñé un modelo mental sobre cómo pensar sobre las variables, que al menos es un poquito, creo que es un poquito más directo, ocupa menos trucos como el tema de las cajitas, ¿cierto? Entonces, para finalizar, me gustaría presentarles un resumen. Puede que esta información sea un poquito difícil de digerir en un comienzo. Entonces, a modo de resumen, este modelo más o menos piensa, cuando estamos ejecutando el código, cuando JavaScript lo está ejecutando, y ve un valor, lo invoca. Luego, los tipos de valor primitivos son únicos y no son modificables. Y las variables en particular apuntan a un valor. O sea, una variable apunta a un valor particular. Y luego que cada vez que JavaScript ejecuta la expresión con estas llavecitas, invoca un nuevo objeto. Invoca un objeto nuevo vacío, en este caso, que está vacío. Pero siempre que están esas llavecitas, se invoca un nuevo objeto. Así funcionan los objetos. Luego, cuando JavaScript evalúa un llamado de función y le pasamos una variable, en verdad lo que está pasando es que pasamos el valor en sí y no a la variable. Que eso también era un poquito como, de hecho, coloquialmente decimos que estamos pasando a la variable, pero en verdad lo que está pasando abajo de este modelo es que estamos pasando el valor en sí y no a la variable. Y luego, los objetos son mutables, entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando modificamos las propiedades de los parámetros de una función. En el ejemplo, la función esa que decía que podías ganar el doble, toma el p y pone p.sueldo igual a un nuevo valor. Entonces, ahí yo estoy mutando el objeto, estoy cambiándolo. Entonces, fuera de esa función, también el objeto se modifica. Eso es importante también de saberlo. Muchas gracias por haber escuchado esta charla. Mi contacto es CodeWithNico en LinkedIn, en Twitter también, aunque no soy muy activo, soy más activo en LinkedIn. En GitHub también me pueden ahí ver en qué estoy. Mi README dice más o menos las cositas que estoy haciendo. Estoy metido en estas cosas. Les dije que era independiente. Como independiente tengo que tener estas cosas comandando para que funcione la vida, ¿cierto? Y ahora, si quieres saber más sobre cómo se guardan las variables en memoria en JavaScript, te recomiendo ver esa charla, ese enlace de ahí. Ahí hay una charla bien técnica de más o menos cómo funciona el motor de JavaScript en particular. Cómo ya realmente en memoria funciona todo esto. Porque como les decía, esto de apuntar y no apuntar, o el modelo de las cajitas, son abstracciones, son formas de pensar sobre nuestro código, o de cuando leemos el código. Y luego también les dejé aquí un enlace, pueden meterse a escuelafrontend.com, y ahí sí hay un artículo donde habla valor y referencia con el pensamiento de las cajas. Entonces ahí se van a dar un poquito cuenta de que la forma de pensar es distinta, y es un poco menos directa la forma que les presenté hoy día. ¿Bien? Eso fue todo. Muchas gracias. Los invito ahí a conectar en redes sociales. Oye, maravilloso. Los clap. Los clap. No, está súper bien, está súper bien. Oye, hay gente que te está preguntando, te contestaron, me refiero, cuando estaba preguntando por la duplicación de sueldos. Sí, efectivamente era 2000. Oye, comentaste de tu LinkedIn, ¿esto lo podemos compartir? Lo están compartiendo, me están preguntando por Facebook. Ya, Así pues, dele, compartan lo que quieran. Oye, esta charla que tú comentas, ¿es esta la que aparece esta de Escuela Frontend o el blog de B8? El B8. ¿Cuál era El blog de B8, ahí aparece exactamente cómo funciona en la memoria. Así realmente. Ah, cómo buenísima. funciona así, en la memoria las cositas y ahí se pueden dar. Bravo. Yo leí un poquito como por encima y de hecho como que hay cosas que van cambiando en el tiempo. O sea, en un inicio funcionaban de tal forma y después mientras fue evolucionando el motor fueron cambiando cómo funciona. Entonces como que uno podría decir como, más o menos pensar más o menos el modelo de las cajas y pensar como, ya, así realmente funciona en la memoria. Pero muchas veces no es tan así. Entonces como que, y eso en el tiempo también cambia. Entonces en el fondo como que cualquiera de las dos formas, ya sea por cable o por el tema de las cajitas, como que en el fondo siempre va a ser una abstracción de cómo realmente funciona.
Y JavaScript no es un lenguaje de bajo nivel. Entonces todas estas abstracciones al final sirven para que nosotros no nos preocupemos de esas cosas. Ahora, si empiezan a programar en C++, por ejemplo, ahí sí uno tenía que preocuparse de todo el tema de los punteros y de todas esas cosas que quizás muchos sufrimos con eso. Estamos hablando de trabajar ahí completamente a bajo nivel, entonces ya es otra cosa. Sí, hay otra cosa. Ahí uno sí realmente se mete con la memoria. Cuando hablamos de JavaScript y vemos todas estas cositas en las cajitas y que a veces hay, de hecho, como en este blog de acá, en el valor y referencia, ahí como que representan las cajitas que yo le hablaba con direcciones en memoria. Entonces, de cierta forma, toma un poquito eso, ¿ya? Pero en el fondo sigue siendo una abstracción. Son formas de pensarlo, de pensar las cosas. Hay que puro ver esta charla, hay que darle átomos. Así es. Oye, que eso fue una referencia a los Simpsons. Referencia, porque charla de referencia. Tengo chistes malos, pero chistes. Oye, muy agradecido de tu charla y de tu tiempo, estás muy entretenido. Esto, la gente, tú dijiste que conectar contigo en LinkedIn, ¿cierto? Sí. De hecho, ahí voy a aprovechar de como publicar las diapositivas por si alguien quiere verlas. No, pero perfecto. Y hacer clic a los enlaces directamente. Así que voy a hacer eso. Bueno, de hecho, cuando me salga, voy a hacerlo al tiro. Ya, espectacular, maravilloso. Para que quede publicado. Si lo manda nos manda estos links, nosotros lo podemos compartir después de las redes sociales de la JSConf, así que feliz. Y Nico, ¿te vemos en la JSConf? Sí. Estoy aquí en mi clase, ¿cierto? Que no la he comprado. Sí, todavía queda. Por favor, dale, sí. Me van a ver ahí. Sí, lo cual es un buen recordatorio, jsconf.cl/tickets para comprar su entrada, que no la haya comprado todavía. Claro, estoy seguro que después de este evento van a haber muchas personas que la van a estar comprando y van a ir bajando la cantidad disponible y después te vaya a quedar sin charla, así que sí, hay que ir a comprar. Sí, pero para recordarle a la gente que quizás no están publicadas algunas cosas, pero la conferencia no es solo charlas, aparte de catering y comida y conferencias y conversaciones que pudiste tener con muchos speakers, vamos a hacer unos workshops. Y los workshops directamente no los vamos a hacer nosotros, me refiero, pero viene gente de Salesforce a hacer workshops, viene gente de Elastic a hacer workshops, viene gente de Cloudinary, parece que los chicos de Google también van a hacer un workshop, y si no, al menos van a hacer este meetup previo para que vayamos a otra charla, pero eso, onda, así que si no lo han hecho, por favor, compren su entrada, porque después de esto parece que no vamos a regalar más entradas. No porque no queramos, es porque en la previa, me refiero, es el último gran promoción de entradas, entonces es probable que dependemos de otras cosas. No, y la economía, la inflación, no. No, y si es que se quieren encontrar. Las entradas no están asociadas a UF, ¿cierto? No quisimos tanto. No, pero y si a Nico se lo quieren encontrar en algún momento, vayan a cualquier meetup, porque por lo general siempre están los meetups. Sí, siempre estoy ahí dándome vueltas, así que si me ven. Ahora estoy rubio, así que es más fácil verme. Ahí, cabeza de pichí, ahí me ven. Oye, ¿hace cuánto te teñiste, perdón, pregunta nada que ver? Pregunta nada que ver fue... no me acuerdo. No sé si te teñiste de colorarte. O sea, me decoloré, me teñí, intenté quedar así gris, al estilo así como de Witcher, pero no me salió. O sea, no es que a mí no me haya salido, a la persona que lo hizo no le salió. Le quedó un rubio súper bacán en todo caso. Así como más como estilo Daemon de Game of Thrones. Así que igual fue chévere. Pude decir como que lo hice gracias a él, pero en verdad mi idea era quedar plomo. Pero eso fue como hace 3 meses. Nadie tiene que saberlo. Exacto. No. Va a quedar grabado. De YouTube no sale, así que no te hagas. Hay una pregunta que es de Camilo Fernández, pero en realidad no sé cómo responder esta pregunta, pero no sé en qué contexto tampoco está. No sé si me pueden ayudar acá. Que dice, ¿estudio frontend se paga? Ya. O sea, me imagino que leí la pregunta y era ¿escuela frontend? ¿Es frontend esto? Quizás eso. No, eso no. Tienen artículos gratuitos. En general son artículos como... Son en español y están súper bien detallados, en general. Como que están súper bien detallados. No es porque yo haya escrito algunos ahí, sino que en verdad están bien detallados, está abierto. De hecho, hay un tutorial
que hizo Matías Hernández, que no sé si va a ¿Verdad? estar Sí. en la JSConf, pero él es como súper, crear tu contenido en español, y el Matías tiene ahí un video tutorial de React, que es súper bueno, introductorio, y está súper bien explicado. Y eso ya es con video, como con paso a paso, de meterse y escribir código uno mismo, ¿cachai? Ah, Es espectacular. autogestionado, o sea, tú tienes que meterte y seguir los ejercicios, pero está gratis. Escuela Frontend. Y Escuela Front es como una rama de esta plataforma Edhead, que esa es mucho más conocida, que muchos la deben conocer. Es como No la versión, sabía. de ahí salió esta Escuela Frontend y están creando contenido en español. Tenemos Así que que puro de ahí hablarle, sale. entonces, qué entretenido crear Claro, contenido sí, al así final. que ahí tienen buen contenido en verdad, como que les recomiendo mucho y está gratuito el contenido que está en la página y cada cierto tiempo hacen workshops, que eso ya son pagados, pero eso, bueno, hay contenido gratis. Ya, qué bueno, qué entretenido. Vamos a Espectacular. tener que entonces mandarles un mensajito. Oye, muchas Sí. gracias por tu tiempo. Yo sé que tenemos a Eva allá en el... Eso, Eva, ¿cómo estás? Disculpe En el backstage. En el en el backstage. backstage. Nico, de En el verdad, restaurante. muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por querer compartir, pasar tiempo con nosotros. Y bueno, nos vemos en la YesConf también, así que agradecido Listo. gigantemente y te mando todos los claps